Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Josué, primer capítulo. Oh, Dios. Josué 1. Si hay alguien que nos visita en esta mañana por primera vez, queremos ver sus manos levantadas. Nadie nos visita esta mañana por primera vez. Son todos de casa. Bienvenidos. Bien, dice así la palabra. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, hermanos, este mensaje lo he titulado Todo pasa y Dios restaura. Este libro de Josué es conocido como el libro de la victoria. Su nombre significa Dios es salvación. Mis amados hermanos, esta historia que vivió el pueblo de Israel es las mismas experiencias, es un ejemplo de las mismas experiencias que nosotros vivimos como pueblo de Dios. Esas experiencias históricas que vive esta nación son las mismas que está viviendo el pueblo del Señor hoy día en batallas espirituales, mis amados hermanos. Por eso es que allí el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 12 en adelante, hace una referencia a la armadura de Dios, donde él hace una metáfora de lo que era la investidura del soldado romano en el siglo I, y la compara cómo debe estar el creyente de hoy día puesto con la armadura de Dios. La palabra de Dios dice: para que podáis resistir todas las acechanzas del enemigo, orando y velando en todo tiempo, para que cuando venga el día malo, nosotros podamos estar firmes en el Señor. Y entonces comienza a desglosar lo que es el yelmo de la salvación, que es un casco en la cual nosotros debemos llevar nuestra mente cautiva, la palabra de Dios a la obediencia, llevando puesto el escudo de la fe con que nosotros vamos a pagar los dardos del maligno en fe, mi hermano, declarando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: y el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, y calzados los pies, puestos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, mis amados hermanos, proclamando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Bien, esta tierra
La tierra de Canaán, esta tierra que Dios había entregado al pueblo de Israel, es una vida, es la imagen, es una imagen la tierra de Canaán de la vida llena del Espíritu Santo. Es la vida que Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere, hermanos, la tierra de Canaán es una tierra de bendición, es una tierra donde fluye leche y miel, es la tierra que Dios dio a su pueblo y hoy día es la imagen de una vida llena en el Espíritu Santo, la cual Dios quiere que todos nosotros como creyentes vivamos. Bien, vamos a Josué 1, 2, 3, dice así, volvamos a leer el verso 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La tierra había sido, hermanos, dada. Dios le dio la tierra en posesión. Perdón, Dios le dio la tierra, ya había sido entregada, pero había que tomar posesión de ella. Al igual que en Cristo, nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque es un don de Dios, pero tenemos que tomar posesión de ella. Y es el caminar, tomar posesión en esa vida de Cristo, es el caminar en obediencia a su palabra. El caminar en obediencia. Nosotros, Dios nos ha dado esa vida, pero poseerla, una vida plena del Espíritu Santo, santificarnos, que nos quiere decir el Señor, apártense de lo que contamina. Es caminar de acuerdo a su palabra. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, pues ya nos ha sido dado. Y vemos allí cómo Dios trae, mis amados hermanos, a través de las crisis, oportunidades. Y es el ejemplo de un hombre que estuvo por 38 años, padeció una enfermedad. Él estaba paralítico. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? El hombre estaba allí, dice la palabra de Dios, que estaba en el estanque de Betesda. El estanque de Betesda tenía cinco pórticos, dice, y traían allí ciegos, cojos, paralíticos, y de vez en cuando, de tiempo en tiempo, descendía a aquel lugar un ángel y sacudía las aguas. Y el primero que lograba entrar en esas aguas recibía sanidad. Yo me imagino aquel hombre sintiéndose miserable de llevar una vida de 38 años paralítico, tullido, mis amados hermanos, donde no creo que él tuviera ni una gota de fe, donde el Señor Jesucristo llegó a él, le salió al encuentro y tuvo misericordia de eso, se movió a compasión y ese hombre fue sano, fue salvo, recibió el milagro de sanidad porque el Señor tuvo compasión de él. De manera pues que Dios trae a través de las crisis, mis amados hermanos, a través de cualquiera sea la crisis que usted está viviendo, sea económica, sea un problema familiar, sea un problema con sus hijos, sea un problema interno que usted tiene, cualquiera sea la situación, a través de las crisis, ¿cuántos creen que Dios trae oportunidades a nuestra vida? Porque allí es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Es donde podemos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien. Vamos a 1.5, a leer el verso 5. Dice,
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. A pesar de que nosotros vamos a estar en conflicto, estos mismos conflictos nos van a llevar a la victoria, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Juan 8:36 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto de nosotros, perdí Bien. El libro de Josué relata una historia de un pecado encubierto por un hombre llamado Acán en la ciudad de Jai. La ciudad de Jai es una imagen de lo que está, de un pecado encubierto, de lo que está oculto. Y por supuesto que esto traía al pueblo de Israel, trajo derrotas en batallas. Y estos pecados encubiertos traen derrotas al pueblo de Dios, a pueblos y a gentes. Y mi pregunta hoy es, ¿cuál es ese conflicto? ¿Cuál es ese pecado que nosotros tenemos? O cuál, esto es para la iglesia, mis amados hermanos, ¿cuál es ese conflicto interno? ¿Cuál es ese pecado encubierto? Quizás sean vicios, quizás sean lujuria, quizás sea rebeldía, odio, quizás sea problema de inmoralidad sexual, quizás sea falta de perdón. Pues yo le voy a decir en esta mañana que la falta de perdón, mis amados hermanos, eso tiene que ser en nuestras vidas un acto de voluntad, ¿sí? Porque cuando nosotros perdonamos, trae libertad. Cuando nosotros perdonamos, trae sanidad a nuestros corazones. Nuestros corazones son libres y Dios quiere limpiar los corazones de su pueblo. ¿Cuál es el problema que nosotros nos impide muchas veces en avanzar como pueblo de Dios, como creyentes? ¿Qué nos está estorbando? ¿Cuál es el problema interno? Reflexionemos, meditemos nosotros en la palabra. ¿Qué es lo que nos deja avanzar muchas veces a la iglesia? Porque Dios no quiere que la iglesia esté, mis amados hermanos, en derrotas y en fracasos. Eso es lo que lleva muchas veces a la vida de un creyente a traer frustraciones, a sentirse que no puede, que no avanza, que está estancado. ¿Cuál es el problema? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo hace 2000 años en la cruz clavó el acta que nos decretaba a nosotros como pecadores. Allí puso y clavó y dice, consumado es. Allí hace 2000 años, mis amados hermanos, Cristo clavó, pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados, por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Bien, la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, recibiremos la victoria en la carne. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, esa palabra allí, meditar, denota recitar. Por eso la importancia de leer a diario, estudiar la palabra, leer, estudiar, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y esta palabra allí, prosperar, el Señor en su palabra dice que Él quiere prosperarnos en todo. El común denominador es todo, porque Él nos los da todo. Él quiere que nosotros tengamos salud,
como prospera nuestra alma. Pero no solamente la prosperidad se refiere a la parte económica. Dios quiere que nosotros tengamos éxito en todas las cosas, que nuestros hijos, qué más bendición, mis amados hermanos, que ver nuestros hijos aquí sirviéndoles al Señor, que ver nuestros hijos graduados en las universidades, que ver que nuestra familia está restaurada. ¿Ustedes no creen que Dios quiere darnos todo eso? Pero depende de nosotros. Meditemos. El salmista David decía, y en tu palabra decía, allí en el Salmo 1 en adelante, capítulo 1, dice, bienaventurado, dichoso el hombre que no se sentó con malandros, que no anduvo, no dice así, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, que no anduvo en malos vicios, mis amados hermanos, sino que su delicia estaba en la ley de Jehová. En la ley de Jehová estaba su delicia y en ella era su meditar día y noche. Y ahí compara la vida del hombre, dice, entonces será plantado como árbol que junto a corrientes de agua sus hojas no van a caer y todo lo que él haga va a prosperar, mis amados hermanos. Todo lo que él haga va a prosperar. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en estos tiempos por crisis? Lo decía el pastor leyendo, lo dice Apocalipsis, habitantes de la tierra, el mar, cuidado, porque el diablo descendió con gran furia sabiendo que le queda poco tiempo. Y quiero aprovechar la oportunidad, esto no estaba aquí, pero yo les digo que yo también pude experimentar estando allí en esos días en el hospital, mis amados hermanos, una noche a las 9 de la noche, estaba todo en silencio. Y yo sé cuando alguien muere allí, cuando la gente pega gritos, cuando está enfermo, cuando sucede cualquier cosa, porque ya uno conoce las voces, ¿verdad? Pero estando allí, comienzo a oír unos gritos y me llamó mucho la atención y estaba como afilando mi oído cuando yo digo, ya va, un momento, estos gritos no son de una mujer que grita, eran voces como de mujer. Gritos espeluznantes, escalofriantes, y comienzo a decir, esto no está dentro del hospital, esto no está en la planta, en el estacionamiento, porque esto está a oscuras completamente. Y comienzo a oír gritos espeluznantes de hombres, de gente, chillido, una cosa escalofriante, pero eran muchos, yo no lo puedo describir como porque era espiritual. Ya me ha pasado la segunda vez, igualito, exactamente lo mismo. Y pude discernir, hermano, que eso ni estaba dentro del hospital, ni eso estaba en la planta del hospital, ni en las adyacencias del hospital. Eso estaba en el ambiente. La palabra de Dios habla de espíritus que están en las regiones celestes, espíritus que atormentaban, mis amados, alaridos, chillidos, una cosa que se me paraban a mí los pelos. Lo pude oír por 20 minutos y esto es real. Esto es un mundo real que es invisible, que la mayoría de las personas, incluso cristianos, no entienden ni pueden ver. Entonces, bien, pasamos. Vamos un momentico al capítulo 2, al verso 9. Dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, está hablando Rahab, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En este contexto, Rahab, que era una prostituta, ella escondió 2 hombres que envió Josué, 2 espías para explorar la tierra de Canaán. Y esta mujer creía en Dios y temía. Y escondió a estos hombres en el tejado de su casa, debajo de unos linos, dice la palabra de Dios. Y ellos sabían, óigase bien, desde 40 años atrás, ellos sabían lo que Dios había hecho por la nación de Israel
cómo los hizo salir cómo los hizo pasar el mar seco en rojo, cómo Dios peleó y derrotó a reyes amorreos y a otras naciones, destruyó, mató el Señor, y el corazón del pueblo de Jericó estaba aterrorizado, amedrentado, desmoralizado, porque sabían las proezas que había hecho el Señor. Esta mujer prostituta le dijo a estos hombres, les pidió, por favor, una sola cosa yo les pido, que mi familia se salve, no mate. Allí ellos dejaron una señal, ¿verdad? Pero hubo una condición: su familia tenía que estar dentro de su casa. Así fue pues como vinieron y mataron a hombres, a niños y a mujeres. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, 31, nos dice la palabra de Dios: cree tú y tu casa serán salvos. Cree tú por una sola persona, hermano, por una sola persona que esté aquí a los pies del Señor, que venga a los pies del Señor, que crea. Esa persona en un hogar, uno solo, comienza, mis hermanos, porque esto no es por arte de magia, no. Esto es por un solo creyente. Ese creyente comienza a orar, a doblar rodillas, a ayunar, a predicar, a llevarle palabra de Dios a su casa, hermano, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es espíritu. Entonces, crea, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Crea en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Aprovecho esta oportunidad para decirle, iglesia Jireh, es tiempo de despertar, de no dormir, de levantarse como pueblo, porque los hogares, las familias están pereciendo en las tempestades de este mundo. Levántese en tiempos que cuesta muchísimo. Sí, ¿cómo no? Sí, yo en estos días, con la situación que viví de mi mamá, la enfermedad, la muerte de mi madre, comencé a sentir, nuevamente tuve estrés postraumático y comencé a sentirme muy enferma. Yo no podía ya ni caminar, no podía dar un paso. Mis amados hermanos, me daba pena. Porque yo no podía caminar. Y allí estaba. Yo decía, Dios mío, en este ayuno, en este retiro que nosotros hicimos de 3 días, gloria a Dios, un hermanito, un varón que estaba orando allí por todo, oró por mí, ese señor. Yo sé que mucha gente recibió palabra allí, mucha gente fue ministrada en ese lugar, y de verdad que el Señor allí me sanó de mis dolencias. Yo sentí como el poder de Dios estaba obrando sobre mis piernas. Y de verdad que testifico de esto y le doy la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Bien, a manera de pregunta, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando para entrar y derrotar a un enemigo, mis amados hermanos, para librarse de un enemigo que ya ha sido derrotado? ¿Cuánto tiempo estamos esperando? Quizá hay gente en años esperando librarse de un enemigo que ya ha sido derrotado en su vida. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando todo principado, toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, mis amados hermanos, porque el Señor es el que nos da la victoria. La victoria. Por aquí pasé algo por alto, pero bueno, ni modo. Se me escapó. Vamos a ver si lo logro encontrar. Sí, bueno, lo vamos a dejar así. Bien. Josué 6:1. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó
estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir. Bien, conocemos que antiguamente las ciudades estaban amuralladas por temor a las invasiones. Y la palabra de Dios dice que las puertas de Jericó estaban cerradas y bien cerradas, o sea que nadie podía entrar ni salir de ese lugar. Pero yo me imagino a Josué, que el Señor les había entregado. Él dice la palabra de Dios que él vislumbraba, una noche vislumbraba allí la ciudad de Jericó. Y no lo dice, ¿no? Pero yo me imagino a Josué orando, a Josué meditando, a Josué diciéndole al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo es esto? Esto es un gigante. Esto es un gigante. A mí los números, la matemática no me dan, Señor. Mi ejército no es suficiente. No sé, Señor, pero realmente yo me imagino cuál era la confusión de este hombre de Dios. ¿Cómo sería la confusión de este hombre de Dios? Pero dice que se le presentó. Dicen los comentaristas que estas murallas tienen aproximadamente 100 metros de anchura y 20 metros de alto, o sea, imposible de penetrar. Esto humanamente imposible de penetrar. Pero dice la palabra de Dios que se le presentó y tuvo una conversación de tú a tú con Josué y le pregunta a Josué, ¿de dónde? ¿De parte de quién? ¿Tú has venido de nuestros enemigos o estás de parte de nuestra? Y este hombre le dice, yo soy el jefe de los millares del ejército de Jehová y he venido a darte instrucciones puntuales. Gloria a Dios y alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, aquel hombre confundido en aquel gigante que veía a lo lejos, vino y recibió de parte de Dios las estrategias, cómo iban a entrar y a conquistar esa tierra. Y le dice así, durante 6 días rodeen las murallas de Jericó. Todos lo sabemos, ¿verdad? Esa historia. Al 7º día, 7 veces van a dar la vuelta. Irán entonces con cuernos de carnero, irán con el pueblo, irán con los levitas y llevarán el arca. Y el arca, mis amados hermanos, tipifica la gloria de Dios, la presencia de Dios. Sabemos y entendemos que la vara significa la autoridad. La autoridad, maná es la presencia de Dios y las tablas, los 10 mandamientos. Vemos pues cómo al 7º día ellos dieron la última vuelta y a voz en cuello, oígase bien, a voz en cuello lo gritaron y los muros de Jericó fueron derribados, cayeron, mis amados hermanos, cayeron. Solo le pidió Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué lo llevó a este hombre a triunfar? ¿Qué lo llevó a este hombre a la victoria cuando se le presentó un gigante que era imposible de destruir? La actitud, la confianza, mi hermano. Puesto los ojos en Jesús, hermano. A nosotros se nos levantan gigantes, fortalezas. Vamos a encontrar, pero nosotros siempre vamos a tener la guía del Espíritu Santo de Dios que nos va, mis amados hermanos, nos va a dar instrucciones puntuales, estrategias de cómo vamos a derrotar nosotros a nuestros enemigos. ¿Cuáles son los gigantes? A ver, los gigantes que usted está pasando, quizás sean conflictos internos, quizás allí hay un problema de pecado oculto, que tiene su vida estancada, que tiene su vida paralizada, que no lo deja avanzar, no lo deja ni siquiera levantarse como creyente. Usted sabe que yo he tenido la oportunidad
de estar en iglesias donde están, mire, esto me da dolor contarlo, donde están, no avanzan, no crecen, están estancadas, porque ¿saben qué? Ni siquiera han determinado en sus corazones obedecer a Dios y casarse, y ordenar sus vidas, y ahí pasan y llevan años y no sucede, mejor dicho, están de fracaso en fracaso y de derrota en derrota, porque no están obedeciendo a Dios, obedecen más a sus maridos y les tienen más miedo a sus maridos que al Señor, que a la palabra de Dios, porque no hay temor. La palabra de Dios nos dice, el que no esté casado, cuídese, cásese para que no se quema. Mis amados hermanos, si usted está viviendo una vida apartada de Dios y está allí, cásese, porque es preferible a que se queme, a que su salvación está en riesgo, está en peligro, se pierde. Entonces vemos cómo mucha gente no avanza y vive porque hay fortalezas que derribar. La palabra en 2 de Corintios 10, 4, de 4 al 5, dice la palabra de Dios. Si me lo ponen, por favor, en pantalla. 2 de Corintios 10, 4, 5. Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de su palabra, a la obediencia de Cristo. Mis amados hermanos, nos encontramos cuando salimos allí a las calles a predicar, a llevar la palabra de Dios, con personas que tienen los corazones cerrados y en gran manera cerrados. Quizás sea por problemas de religiosidad, quizás sea porque se han levantado allí fortalezas que ni siquiera le impiden que Dios penetre allí, no creen, hay argumentos, descalifican la palabra de Dios. Con todo eso, prepárense, nos encontramos. Pero la palabra de Dios es viva y es espíritu, y la palabra de Dios derriba toda fortaleza que se levanta, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias al Señor. Y bien. El salmista allí en el Salmo 27:13, también si me lo pueden colocar, por favor. Bien, hay una palabra que el Señor también me ha traído hace años y yo la voy a dar a la iglesia en este día. Allí el salmista decía una cosa muy importante, decía, hubiese yo desmayado si no creyese, Salmo 27, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis amados hermanos, ¿cuánto nos sentimos al igual que Josué, que nos presentamos y se levantan en nuestra vida situaciones, crisis, pero creemos que este tiempo, esas fortalezas, esos gigantes, esas crisis que vienen a nuestra vida para arrebatarnos, para sacarnos, decía el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese. Primeramente, la actitud, la confianza en que tenemos un Dios grande y poderoso y que nos ayuda, mis amados hermanos, en medio de esta crisis, como decía mi hermana Jacqueline. Dios ha dicho, mis amados hermanos, y es una palabra dada a través de su palabra respaldada, a mí también me la ha dado, que en medio de la crisis de esta nación, Dios iba a prosperar a su pueblo.
que aunque hubiese escasez, sobreabundaría para su pueblo. Pero, ya va, un momento, pero ¿estamos nosotros creyendo a Dios? ¿Estamos nosotros poniendo nuestra confianza en Dios? ¿Estamos nosotros tan siquiera llenando esa cesta de amor, trayendo un alimento de nuestra casa? Lo estamos haciendo. ¿Usted cree, hermano, que si usted da para la obra de Dios, siembra en la obra de Dios, porque es un principio el sembrar? Dios dice que va a darle al dador alegre. No hay justo desamparado ni simiente que mendiga pan, porque Dios prospera al dador alegre, mis amados hermanos. Él quiere prosperarnos. Él quiere, y yo creo esa palabra, atrévase y esfuércese y sea valiente y crea al Señor lo que está en esta mañana hablando a su corazón, hermano. Dios les ha entregado a ustedes a esta tierra, a Venezuela, pero es la responsabilidad de la iglesia tomar posesión de ella y tomar posesión de él. Él ya las ha entregado, mis amados hermanos. Esta tierra ha sido entregada a la iglesia del Señor, porque la iglesia es la que tiene la autoridad en Venezuela. La iglesia es la que lleva esa reservorio de moralidad y de ética en esta tierra, mis amados hermanos. Es la iglesia del Señor, iglesia de Dios. En esta mañana hago un llamado. Usted, Dios les ha entregado. El Señor a mí me habló que Él ha traído a gente a este lugar de tierras muy lejanas. ¿A cuántos nos ha traído el Señor de tierras muy lejanas? Levanten la mano. Y el Señor les entrega este pueblo, esta ciudad, esta nación, para que todo lo que pisare la planta de sus pies es suyo, es del Señor. Esta tierra ya la ha entregado. Pero iglesia tiene que entender que tiene que tomar posesión de ella, y eso nos corresponde a todos. El tomar posesión de ella indica que es caminar en obediencia a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. Sométate y el diablo huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos los que vamos a llevar esa palabra de esperanza. Nosotros somos los que vamos a llevar en esos lugares donde hay devastación y hay tiniebla. Nosotros vamos a llevar la luz, el reino, el mensaje del reino, para que resplandezca y se establezca el reino de Dios en esta ciudad, mis amados hermanos, para que las familias, lo que comió, lo que fue devastado, cuando fueron presas del pecado, que mucha gente está presa en este momento, mucha gente está en parálisis, jóvenes. Yo le decía a mi hermano en una oportunidad, a mi hermano Eringer, cuando ellos hacían una presentación aquí, como muchos jóvenes estaban paralizados en droga, en situaciones, en el internet, en las ocupaciones, en el Facebook, en la no sé qué, en tantas cosas. La juventud ocupada en todas estas, entretenidos en todas estas cosas. Y cómo el Señor a mí me mostraba cómo esta juventud está paralizada, mis amados hermanos. Y eso da dolor. Iglesia, el llamado. Óigase bien, esto no es religiosidad. Yo no quiero regañar a nadie. Yo quiero decirle a la gente lo que Dios ha puesto en mi corazón. Iglesia, es con oración. Iglesia, padres de familia, es con ayuno. Padres de familia, esposos,
hombres, mujeres que me oyen, es ir a llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque eso le corresponde a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Es llevar, porque el Señor nos dio un mandato y nos dijo: ir, predicar y lleven este mensaje del evangelio del reino y hagan discípulos, establezcan el reino de Dios aquí en la tierra, porque el Señor está muy próximo a venir, mis amados hermanos. Y sepa, y esto no nos va a gustar, pero sepa que Dios pedirá cuentas por todo esto a cada uno. Pedro Pérez, ¿qué hiciste, mi amado hijo? Bueno, no, Señor, yo estaba por allí muy ocupado, tú sabes, engordándole la barriga a mis hijos y llevándole la arepa y ocupado en las colas. No, chico, ¿qué hiciste tú por tu hijo? ¿Qué hiciste tú por tu familia? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? El Señor va a pedir cuentas por esto. El Señor nos va a llamar. Iglesia, diré, no más, porque todos queremos ser llenos. ¿Cuántos? Yo quiero ser llena, usted quiere ser llena, todos queremos ser llenos de la presencia de Dios. Y por aquí pasan muchos hombres y mujeres ungidos de Dios, y me da dolor y me da tristeza cuando vengo y veo a esa gente llena y se va para su casa lleno, porque quizás van a explotar de la llenura de Dios y no hacen nada. Sus vidas son indiferentes, indolentes ante tal situación. Hay una humanidad que se está perdiendo. Hay una nación que está en crisis, que está en esclavitud. Hay una nación que se está pereciendo en una escasez. Y la iglesia del Señor, indiferente hasta esto. Estoy muy ocupado, Señor. Tengo mis afanes. Heme aquí, envía a mi hermanito, Señor. Mucha gente le dice eso, hermano. Esto no estaba en lo que yo iba a decir, pero esto es lo que Dios habla hoy a las iglesias. De verdad, yo les voy a pedir en este momento que se levanten. Yo quiero, en aquella reverencia, hermanos,